Entonces, 13 de diciembre del 2022, ya estamos listos para nuestra sexta sesión sobre Scope and Review. En particular, hemos visto varios temas y vamos a comentarlos ahora a través de nuestro log. ¿Sí? Como recuerdan, el log es nuestra hoja de ruta y hasta ahora hemos tenido las siguientes sesiones, como para ir como rebobinando y como sacando algunas cosas. Primero, estuvimos definiendo nuestro alcance, poniéndonos de acuerdo si íbamos a hacer un Scope and Review u otro tipo de revisión, y ya en la primera sesión definimos Scope and Review, hicimos introducción a motores de búsqueda para las claves, empezamos a explorarlo, y de ahí en adelante tuvimos 3 sesiones que han sido bien intensas sobre definir estrategia bibliográfica, ¿sí? Y esa estrategia yo creo que ya maduró la sesión anterior, la ejemplificamos con PubMed, y sería la que les compartiría ahora a continuación. La estrategia de búsqueda que definimos tiene 3 grandes componentes. Una dimensión ética, la cual está englobando palabras claves en PubMed como MESH de valores sociales, valores de vida, profesionalismo y ética, todo se ha englobado a través de un conector booleano OR, porque son términos que abarcan la dimensión ética y que nos hace de interés. Y eso nos produjo 170.612 resultados. La segunda dimensión que tiene nuestra estrategia de búsqueda es la de enseñanza, donde decidimos incorporar teaching como mesh, learning como mesh y competencia profesional también como mesh, que es uno de los términos más, es la dimensión de nuestra búsqueda más amplia, ¿no? Pero engloba 602.000 artículos solo esa búsqueda. La otra, y se definió en la sesión anterior, es que íbamos a enfocarnos más en estudiantes de medicina, ¿sí? Para reducir diversidad, ya sea, abarcamos todas las estrategias de ciencia de aprendizaje, pero en estudiantes de medicina. Y hasta ese entonces definimos entonces que estaría Students Medical como un mesh o educación médica de pregrado, como sería otro término. Existe el riesgo de que aparezca posgrado, pero vamos a sacar con criterios de exclusión probablemente cuando tengamos estrategia final, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahora en un poquito más cuando definamos nuestro método. Entonces, el término 1, 2 y 3 los conectamos con un AND, pero nos interesa que esto abarque la dimensión ética, de enseñanza y estudiantes médicos. Y esa es nuestra estrategia hasta ahora, la que englobamos, y tenemos 722 artículos con esa estrategia de búsqueda en PubMed. Este va a ser el documento que vamos a compartir con nuestro artículo en la revista, y tengo que reservar el espacio de Scopus, que fue lo que íbamos a conversar también con Julio, que él había probado con Scopus, entonces él nos va a orientar cómo le hizo con Scopus y después vamos a definir este mismo paso para Scopus, ¿sí? Pero la idea es que hoy no vamos a revisar un poquito, pero no ahondar tanto en eso, pues tenemos que dejar cerrar nuestro método para poder ir avanzando en la extracción de resultados, ¿sí? Pero queda una cosa pendiente. Los filtros, porque tenemos 722 artículos con nuestra estrategia de búsqueda, y según lo que fuimos viendo, habían cosas bastante interesantes, pero tenemos que definir algunos filtros. Por ejemplo, de los filtros que nos ofrece, está, por ejemplo, los años. Y quedamos en la tarea de revisar si había un criterio de 10 años, de 20 años, técnico o teórico, que vamos a utilizar para definir si es un tema interesante o vamos a englobar cualquier año en esta estrategia de búsqueda. ¿Qué vieron, qué pudieron revisar o qué pudieron pensar sobre aplicar filtros, por ejemplo, de años? Mi opinión es que, a propósito de lo que estaba revisando de Scopus, que los 10 años es una fecha que coincide más o menos con el número de publicaciones también que hay disponibles y con la posibilidad de tener como un recuento actualizado de la temática, que es la que utilizan la mayoría de otros scoping review. ¿Ya? En términos de fijaron límites de 10 así por lo menos lo que he tenido. Así que ahí tendría dos argumentos. Uno, de lo que yo he mirado, por lo menos en términos de ética, en cuanto a scoping 10 años, y por el número de publicaciones, que dan cuenta de una historia o de un recuento de experiencia en el área de la educación médica. Perfecto. Sergio, levanta la mano. Sí, yo ampliaría la búsqueda con todos los artículos desde el año 2000 a la fecha,
porque me interesa un aspecto que a lo mejor no está expresado explícitamente en nuestra búsqueda, pero que tiene que ver con que me parece que la educación médica ha ido cambiando en el curso de los años. Entonces, si la búsqueda es muy acotada, no va a ser posible ver ese aspecto que es el del cambio. Y que me interesa básicamente porque en el cambio uno pudiera anticiparse a que van a venir nuevos cambios. ¿Qué fueron los elementos del análisis de la sociedad, de la disciplina de la educación médica, de la disciplina de la bioética, etcétera? Creo que se enriquecería una comunicación de ese tipo, porque a nosotros también nos ha pasado que en 20 años hemos cambiado mucho nuestra forma de enseñar la bioética. Y Sergio, del año 2000 serían 22 años. El 10 años es verdad que es como una regla como de dedo, ¿no? Como al ojo suelen ser de años como un estándar. ¿Ya? 22 años no es tan común porque podría ser 20 años. Entonces ahí ustedes saben más esto que yo. ¿Hay algún hito, algo que podamos marcar que pasó del 2000 en adelante en las universidades, en la educación médica, que podamos utilizar como referencia para acercarnos a los 22 o a los 20 años? No, es una fecha mítica nomás, el cambio de siglo. Ya. Oye, ¿Sí? disculpen que interrumpa, pero ¿y la implementación del proyecto Tuning no podría servir como hito? Eso fue a inicio del 2000, ¿o no? Y ahí empieza la reformulación de los programas en torno a competencias. Quizás podría ser interesante incluirlo, pensando en lo que decía Sergio. Es un momento que suena como muy directo. Eso tenemos que coger la referencia igual, pero se podría usar. Sergio, ¿vas a decir algo? Lo que pasa es que el proyecto Tuning efectivamente parte del 2000, pero está el tema del cambio curricular en Europa, digamos que es anterior. Entonces, habría que tomar unas opciones ahí. Si nosotros queremos entender la movilidad estudiantil, la educación basada en competencias, y todo eso probablemente uno tendrá que... Pero para definir algo, porque igual en esta sesión tenemos que dejar esas definiciones, ¿no? ¿De 2000 adelante o 10 años? Ya se han puesto dos argumentos, tenemos que zanjar esto. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con cuál les hace más sentido? Oye, es otro que dice Sergio, no abarca más resultados, nos engloba más, pero 22, porque 22 suena extraño. 20 hasta podría sonar, pero también, ¿por qué no 10 si son convenciones? ¿Por qué no Claro, hay 30? que justificar cualquiera de esas. Por último, si quieren dejemos 2000 adelante, pero tal vez por último alguien busca una estrategia, una referente de años. ¿Podríamos hacer eso? Pero puede ser, voy a buscar al tiro, está el dato de la implementación en Chile. Estamos hablando de Latinoamérica, ¿cierto? Hasta ahora la estrategia de búsqueda no tiene Latinoamérica como criterio de exclusión hasta ahora. Igual tenemos que definir la metodología. Hasta ahora es en general. Estrategias que se hayan desarrollado de ética con estudiantes de la salud. Pero puede ser. Pero mira, a ver, hagamos algo. Ya, dejémoslo como definido, porque toda estrategia de búsqueda debe quedar siempre con el filtro de 10 o 20 años. ¿Ya? Pero como vamos a ver el método en la sesión de hoy día, tal vez eso no abre luces, ¿no? Cuando se filtra una cosa. Eso, Sergio, había levantado la mano para usted que arriba. Ahí está, ya, perfecto. Entonces no tengo palabras. Ya, Siguiendo una cita en el entonces, año 2000, la idea era, ¿ya? es lógico, ¿no? Y la idea era que todo de los 20 años, si lo pongo así. Claro. O sea, se genera en el 2000, se instala en el 2022, o sea, en el 2002, perdón, y tengo 20 años a la fecha. Perfecto. Me parece como lógico, ¿no? Porque Absolutamente. dice, favoreciendo el desarrollo de la calidad, de la efectividad, es un proyecto de la universidad para la universidad. Perfecto. Podría ser. Me parece súper buena argumentación, Alejandro. Yo creo que podemos dejarlo a los 20 años, digo, perdón, desde el 2000 en adelante, y que no abarque dado el proyecto Turing, y que alguien del equipo se encargue como de sumar eso ahora que vamos a ver el método en la reacción, la justificación de esos criterios, ¿ya? Porque eventualmente, hasta podríamos no agregarlo en esta parte, pero si llega a pedirlo a un revisor, eso tiene que estar escrito sí o sí. En el artículo, por las palabras, eso no tiene que achicar por todos lados. Pero, ¿ya?
con los 22 años de documento, porque lo más probable es 2022, entonces nos queda exactamente 22 años. Era, ya. Entonces, este sería un trabajo para que veamos la diferencia entre la de PubMed con la de Scopus. Julio, ¿te permito compartir pantalla o tienes un documento? Cuéntanos cómo sale mejor. Voy a compartirle pantalla. Ya, voy a permitir eso al tipo. Ahí está. Puedes compartir pantalla, Julio. Aquí puse las primeras, el primer título que tenías tu PubMed. Super. Después dejé seleccionados los que más podía. En la primera parte, Ya. lo primero solo, profesionalismo, ethics, ¿ya? En el tercero, ciencias profesionales, ¿ya? Después, en el 7, clouds, acá, ¿ya? Ya. Perfecto. Después le hice una pequeña filtro, pero las otras búsquedas son con... Perdón, no te escucho. Dale nomás, era un problema de micro. Ya. Eso, no sé si se muestra o se ve bien. Entonces, en la 1 estarían esos 985.000, el otro 2 millones y tanto, 3. Aquí estarían un poco con una búsqueda limitada a 10 años, ¿ya? La estructura está súper bien, Julio, tal cual era Bien. lo que se necesitaba. Uno lo que va haciendo es que va haciendo las búsquedas por separado, Claro. por dimensión. Y no, déjame ver el global, los resultados totales sin el filtro de años son, porque sería el 1, el ANT 1, Sí, ANT 3, ANT 7, eso te da, ¿cuánto? me da acá Te 15.000, da 15.000. 150. Ahí, Y después le agregaste el filtro, ¿cuántos años? De 10. sí. Ya. Bueno, puede ser, habría que aclarar un poquito algunas cosas, pero puede ser que esto, claro, está en título After Keywords. Puede ser que sea más, digamos, en la otra, porque uno, Science Direct, es más amplio, tiene más fuentes de información. Además, Science Direct tiene más elementos sobre educación que PubMed. PubMed no me sorprende tanto que haya tanto más, ¿sí? Y refuerza mucho el tema de los 20 años. Bueno, eso. Ya. A lo más, tenemos que filtrarle lo que... Mm, El Elsevier tiene hartos materiales como capítulos de claro, libro. Tiene harto claro. de eso. Estrategia de búsqueda, este tema ha sido ampliamente explorado a través de cartas al editor, artículos de revisión. Dimos cuenta ya poco como estudio que daba cuenta de outcomes, de experiencia metodológica, entre otras cosas. Entonces, yo sospecharía de que en esta búsqueda hay harto como capítulo de Sí, libros entre medio. No porque tú lo marcaste, ¿no? Sino que porque por default incorpora sí. capítulos de libros Scopus. Y eso habría que filtrarlo, ya sea usarlo como filtro derechamente y no llega a nuestra búsqueda, que es una buena estrategia, o de otra manera hacerlo como filtro de exclusión. Es que tengamos en Scopus un filtro de solo artículos científicos, observacionales, experimentales, todo lo que sea, pero artículos científicos, para que no tengamos que integrar después capítulos de libro que tengamos que... Es difícil que aparezca buscando en PubMed capítulos de libro. En la plataforma uno puede ver libros de otra manera, pero automáticamente excluido eso. Pero en Scopus no. Entonces hay que hacer ese filtro en específico. Aquí ¿Ya? lo interesante del Scopus que te da aquí cuando quieres combinar in, and, or, ¿ya? Y ahí estoy haciendo lo que tú me señalabas. Eh, Eso. ¿Qué significa esto? All Open Access, Sí. Gold, Súper esta buena otra. pregunta, Julio. Esos son tipos de disponibilidad de revistas, ¿no? O características de revistas. ¿A qué me refiero? Que todos sus artículos publicados están disponibles para toda la sociedad. Hay un Todos marco free, general que se llama... ¿Cómo? son todos free. Claro. ¿Por qué? Porque ellos se alinean con las políticas actuales de ciencia abierta, que no son obligatorias, no son mandatorias, pero son acuerdos que han tomado mucho de las instituciones, ¿no? Hay un dilema importante también sobre qué es el conocimiento que lo financia también. Si lo financian los estados, a través de la universidad principalmente, debería ese conocimiento estar disponible en varias partes. Y las que no son open access tienen subcategorías, que son revistas Gold, que son Bronze, que son Green, que son tipos de open access, que tienen unas sí, otras no, tienen embargo. No es el foco del día, pero tú podrías decir que yo me enfoco solamente en las open access. ¿Por qué? Porque lo que está siempre disponible. El problema, no siempre las revistas de mayor impacto son open access. De hecho, hay varias como europeas de alto impacto, de impacto muy grande, también. Entonces, fundamental tu open access. Eso voy a proponer. Si puedes ampliar el tiro de la búsqueda a los 20 años, para que, claro, que sería hasta el 2000, y ver si tenés el filtro también, y yo lo incorporo aquí en el desglose de artículos de científicos. Ya está 2000. O sea, que en la práctica es la misma, primero con su palabra clave, con OR, después los conectas de manera paralela. Aquí la diferencia es que la forma de conectarlo, pues primero usamos Mesh.
En este caso usamos Title, Abstract and Keywords. En PubMed también podemos usar Title, Abstract and Keywords. Como bien sabe PubMed, solo PubMed usa los mesh, porque ellos mismos la palabra mesh, porque de hecho te la piden que ojalá cuando tú publicas un artículo, ojalá sea mesh, pero son palabras Julio tiene resultados. Eso es con los 20 años, ¿cierto, Julio? 276. Y vimos el de revisor, de área del tema, sigue bajando. O mantenemos. Pero vamos con lo más macro. Documento. Puedes poner View More and Document Type para que podamos ver todos los formatos que nos... Fe de rata, 4 artículos. Capítulo de libro, 6. Libros, 22. Como encuestas, 44. Conferencia, editoriales y harta revisión. O sea, en la práctica el artículo probablemente tal, que no es revisión, son 3.237. Como es un scoping review, nosotros también podemos incorporar revisiones, también podría ser. Pero ya el editorial se nos queda lejos. Ya el editorial ya no es de nuestro interés para lo que queremos, porque vamos a ver experiencia. Un editorial es una postura de un investigador sobre el tema. Los conference papers fuera, por todos lados, a pesar de que puede que haya un buen póster de un congreso que nos podría servir, pero si queremos enfocar en los artículos, tienen que ser otros 2 criterios. Las notas, las cartas también quedan fuera y los libros también. ¿Les parecería entonces, tanto como acá, como Scopus, como los otros buscadores, quedarnos solo con artículo y revisión? ¿O hay... Yo creo que artículo y revisión. Yo creo que tal vez darle espacio porque el artículo, tal vez la revisión igual nos puede servir. El punto es que en la práctica, cuando tenemos que extraer la síntesis, hay que hacer una tabla que por un lado diga artículos originales y otro diga revisión con review y tiene 3 tablas paralelas. Tiene una que sintetiza todos los artículos cualitativos, otra que sintetiza todos los artículos observacionales y otra que sintetiza todos los artículos que son revisiones. Entonces, separamos las aguas porque no podemos analizar las revisiones con el mismo ojo que un artículo cualitativo o que un observacional cuantitativo. Son cosas distintas. Pero se pueden incorporar. En las revisiones sistemáticas, no. En las revisiones sistemáticas o haces una revisión de revisiones o haces una revisión de algunos estudios. No puedes mezclar las cosas. Por eso uno elige una Scope Review. Son más flexibles. Yo estaría de acuerdo con el artículo de revisión por ahora. Porque además yo creo que ya se alejan y se aleja un poco lo que ustedes querían, ¿no? Como reconocer outcomes, estrategias de enseñanza-aprendizaje y trabajo con los estudiantes. Oye, ¿Sí? a mí me interesaría, podrían despachar rápidamente para saber si es que hay algo que tengan. Poquitas, verlas, como qué son. Julio, por ejemplo, puedes sacarle el artículo de review, sacar ese link para que quede solamente elegidas las... Apliquemos el filtro ahora para ver qué nos da. Los títulos. A ver si nos hacen sentido. Estoy viendo los titulares, estoy leyendo. COVID-19, desafíos y oportunidades para educadores ir a pensar como estudiantes de la generación, manos en la mesa, aprendiendo como en la pandemia. Tema. Por ejemplo, hay uno, de participación y gobernanza y profesionalismo. ¿A qué se refiere con encuestas cortas? ¿Qué son estos estudios observacionales que hicieron mucho No, porque es del la 2000. pandemia? A ver. ¿Y el abstract aparece por ahí? A ver, aquí se elige. Vamos si aparece. Si solamente el abstract. Fuera de este artículo, no sé si estamos poniendo tanta información. Ahí está, opinión en artículo. Cartas las publican en un formato especial, no tiempo, porque no tiene comité de ética a veces. Pero a mí me ¿sí? Perfecto. Podría haber un poco No, pero tranquilo con la estrategia, porque después ya se repila, ir a hacer revisiones y más dirigido, porque uno sabe estrategia busca y todo. Relacionalmente es más replicable porque ahora ve mucho más valor a esto. Y sería el tipo original, que yo creo que también es importante, es latinoamericana. Ahora tenemos 4 de portugués, pero estaría también después, porque los ingleses, español, y eso puede ser más atractivo para, ¿no? Pues entre comillas, el artículo de español latinoamericana. Entonces también se nos achica la revista español, o sea, lo que hemos conversado previamente, dejo los otros escenarios. Inglés, español, portugués solamente. No, inglés. Lo demás, sí, que sería el del idioma. Portugués. Igual en español, pero latinoamericano. Me faltaría la estrategia, no peguen el chat y tú la pegas según corresponda. Yo te voy a dejar de pista, el último que hiciste con los filtros dio 4211, ¿cierto? Ya, te va a ordenar. Lo pego después. El análisis. Con los otros buscadores y PubMed son los más clásicos, y de hecho uno usa unos 4 en general. Parece que es pertinente y además te da una plataforma similar en vez de esos 4 como en inglés, pero para el español. ¿Para qué? Para buscar en cielo. Pero yo diría que hay artículos como estos otros buscadores, yo usaba, iba creando las estrategias más generales que podía. Yo creo que en DEX, ¿se acuerdan? En español o en portugués. Es decir, en español te da más, o en portugués te da más, y ahí define la estrategia que tiene más bases de datos latinoamericanas que en general estos otros que a ellos les interesa describir. Y hay otras que son como VialNet, que también podríamos usar, pero no tienen tan buenos buscadores como Cielo o los otros que hemos visto hasta ahora. O Redalic, también tiene un buscador. Ahora, denme un segundito para mostrarles un poco los que están. Hasta ahora, lo que hemos conversado es definir luces de nuestra metodología.
Si volvemos a nuestro artículo de referencia, ¿no? El que nos va a orientar la redacción, ¿se acuerdan que yo pillé un artículo y lo conversamos creo que en la segunda sesión, una que está cargando por acá? El Liliax también se puede usar, Paula. Sí, también tenemos que tener estrategia en español, pero también podemos usar Liliax. Liliax, uno piensa que no es tan de impacto porque no es como lo que evalúa en la universidad, pero es súper interesante porque Liliax está a la vista de la OMS y muchas revistas latinoamericanas están en Liliax. Por ejemplo, la revista de Kinesiología no está en otros buscadores, pero sí está en Liliax, en Indexa. Entonces también nos puede servir. Ahora, en Chile, por ejemplo, la revista Médica de Chile obviamente está en estos buscadores y va a aparecer. eh, pero no sé si los cuadros médicos sociales del Colegio Médico están en Liliax. Creo que sí. Creo que sí. Entonces también podemos pillar más artículos desde ahí. Tendría sentido, ¿no? Porque estamos buscando estudiantes de medicina. Por eso hago el alcance sobre la revista médica. Digo, la revista de cuadros médicos. Está cargando, pero entonces, el método es similar al nuestro. Yo en español, publicar en español, no es un problema. Yo propongo en español. Y el esfuerzo, Pero el para trabajo. de artículo te pueden traducir artículos. Y es español. De cómo después traducir esa posibilidad como concreta, y hay que hacer español, y buscamos una buena reglamento. Son más de España, obviamente. Yo publiqué programa en español en inglés. Por ahí lo publiqué en una revista que habla mal, una buena dispersión, y por eso. Esa que vamos a conocer, a usted le interesa Un millón y medio. estamos hablando de salud pública y no a la bioética. Español es una revista de bioética. Oye, ¿y de ciencia de la salud? O sea, perdón, de educación en ciencia de la salud. También puede ser la educación médica. Hagamos algo. Yo creo que una tarea paralela, porque tenemos que citar la revista y también ser referentes. Por ejemplo, yo me puedo hacer cargo de, como ya conozco esta la Gaceta o la Salud Pública, mandarle un correo al editor preguntándole que estamos trabajando una revisión, una Scoping Review sobre educación médica y queremos saber si nosotros están cerrando revisión sistemática, perfecto, todos amigos, lo cerramos y vamos descargando revistas por mientras. Y también vamos viendo. ¿Les parece que vamos a hacer como un subgrupo? Por ejemplo, alguien ve la de bioética, dando la revista a cuál vamos a publicar. Ok. ¿Sí? Y yo puedo ver como con Gaceta Sanitaria y se lo publica. Me puedo comprometer con eso. Negocio médica, ¿a alguien le interesa hacerse cargo de hacer esas ¿Tú consultas? dijiste, Álvaro, que eres española, educación médica? Pero está en español. Ya. Yo me puedo Ya. comprometer Sería a hacer esa revisar, revisión. ver la revista, si tiene Scoping Review, y si no las tiene, mándale un correo al editor preguntándole si están publicando Scoping Review o están, perdón, por ahora. Igual este ejercicio nos va a servir, pues si alguno de ustedes quiere hacer otra Scoping Review, vamos a tener un panorama de revistas donde podemos publicar la Scoping Review. Ya, entonces tenemos educación médica con Alejandra. ¿Otras? Yo voy a ¿Alguien más? consultar la revista Eidon, Ya, perfecto, que Julio. es la revista bioética española. ¿Ya? Ya. Si alguien más quiere, nos va diciendo ya que vamos viendo esto. Ya. Ahí sí, ya. Ahora tenemos que enfocar parte del método. Vamos a ver qué nos falta. Desarrollar en base al formato de Prisma. Hasta ahora hemos visto ningún formato de Prisma. Tal vez no lo hemos hecho tan explícito, pero sí existe este formato de Prisma y no estamos para referencia o podemos usar el ético de nuevo para respaldar de qué es un Scoping Review y por qué estamos justificando. Pero hay que justificar por qué lo hicimos. Eso lo podemos redactar, ¿ya? Método. SINAL, que es EFSCO, que fue lo que conversamos recién, que dijimos que sí. Habían visto en este artículo la sociedad de abstract médicos japoneses es solamente porque buscaban en Japón y porque los autores eran de allá. No era necesario. Yo en el Briggs Institute yo no pillé el portal de búsqueda, así que no lo incorporaría porque no lo tenemos como tener en mente. PsycInfo también se puede, se me había pasado, también la podemos usar. Cochrane, podemos explorarlo, pero son revisiones y creo que no había en base, si la tenemos en nuestra idea, y además solo estaríamos sumando Cielo, Liliax, según lo que estamos proponiendo recién, y tiene sentido porque hay artículo en español, y potencialmente otro como Realic, pero ese habría que calibrarlo, no sé si nos sirve mucho para eso. Entonces eso ya tenemos que decir, los diseños como para todos como que se quieren abarcar todos los estudios en torno a se buscaron tanto artículos en español, como minutas de cartas de investigación, en este caso omitieron los artículos de revisión, dado que se buscan como artículos originales, ¿ya? Por lo tanto nosotros nos estamos enfocando en artículos originales principalmente, ¿ya? Claro, porque ellos querían buscar solamente, ya, que también es una opción, pero en este caso igual queríamos hacerlo porque la metodología va a cambiar con el tiempo y hasta ahora serían 22 años. Nuestra estrategia de búsqueda es mostrar las figuras como intercambiables con ética, y además se sumaron como éticas de la enfermería, un poco aquí está explicando la dimensión, es como esta parte de estrategia realmente tal, ¿no? Como cuántos se identificaron inicialmente, cuántos se pidieron duplicados, pero eso lo vamos a hacer una vez que tengamos todas las estrategias como definidas en cada uno de los buscadores, ¿sí? Y la idea es que, miren, parten con 5.190 sumando todos los artículos, que eventualmente aquí estaríamos sumando como 722, un poco menos, de PubMed, estaremos sumando unos, lo que vimos con Julio recién, que estaban como en los 2.000, hay que ver como con cuántos quedan en total. Tal vez vamos a llegar a cerca de los 6.000, 7.000, pero también yo creo que vamos a tener hartos duplicados.
Pero yo imagino que un número similar vamos a estar llegando. Aquí los que pillaron, entonces nosotros revisamos como que el cribaje se hizo de 1016 artículos y quedaron de 2016, quedaron 120 artículos, ¿sí? Que revisaron, ¿sí? Quedaron 120 de todos los que revisaron. Y de esos 120 se excluyeron 56 artículos porque no están enfocados como intervención en educación, entre otras cosas, ¿sí? Y ahí quedan en total unos 52 artículos. Eso lo tenemos que lograr. Esa sería como nuestra siguiente reunión, ¿no? Como ya extraer y iniciar como el trabajo de extracción. Pero para eso tenemos que haber definido toda nuestra estrategia. Ahora hay un tema importante, en el caso de este estudio. En el reclutamiento de estudiantes de medicina afiliados a una universidad de 4 años, que, ¿no? Independiente del grado en que estén, del género, de la edad o los ramos que hayan tenido, y que se ha incorporado como estudiantes de distintas carreras, exclusión de estudiantes estudiantes de transferencia, como de intercambio, y también esos son estudios de inclusión, y los estudios de exclusión fueron estudios de resultados mixtos, estudios mixtos, que comparan cualitativos en este caso, estudiantes multidisciplinares, claro, como, a ver, déjame ver, denme un segundito. Inclusión multidisciplinaria student, y después hay algo raro con la exclusión de este artículo en particular, pero la idea es como descartar la formación de especialista. En nuestro caso, nuestro criterio de exclusión sería la formación de posgrado. Si eso no diría ir. Cuando eran como protocolos ambiguos, serían los abstracts, que se piden los, ¿no? Que lo que tenemos como de proyecto, como experiencia, no nos sirve, ¿ya? Eso también es parte como del trabajo. Ya. La estrategia ya la tenemos más clara. Eso, de hecho, esto ya lo podríamos tener listo. Y después dice, todas las citas fueron importadas y viene el proceso que viene después. O sea, hasta ahora llevamos la mitad del método hecho o claro, ¿sí? Faltaría empezar a hacer la extracción de la información, ¿sí? Y después viene la parte de análisis de datos que también lo vamos a ir dando en adelante. ¿Hasta ahora alguna duda sobre el diseño metodológico de lo que estamos haciendo? ¿Algún comentario? ¿Qué les parece? Álvaro, perdona, pero Sí. yo recuerdo que había una estrategia para la duplicación de artículos. Sí. Si brevemente lo puedes recordar, por favor. Sí, por supuesto. Lo que vamos a hacer es que solo vamos a usar eso lo puedo hacer yo, como que no es tan complicado, pero lo podemos hacer también alguien más del equipo a hacer. Pero vamos a usar dos cosas para incorporar todos los artículos que pillemos y excluir duplicados, y lo que analicemos sea solamente ya con los duplicados excluidos. ¿Qué es un duplicado? Es un artículo. No nos interesa el tope ese mismo artículo, queremos que esté eliminado ese duplicado. Ese es el método 1. Método 2 es un poquito más lento, es que lo busquemos, que se llama Ryan. Y Ryan lo que permite es identificar duplicados y los tenemos que eliminar. Eliminamos y después los volvemos a incorporar, pero ya son los duplicados eliminados. Son las dos opciones que se pueden hacer para este trabajo. Ryan va a ser el tema central de la próxima sesión. ¿Se entendió? Gracias. Ya, no te preocupes. Sí. Entonces, hasta ahora, lo que nos quedaría entonces es empezar ya a redactar nuestro método, que ya definida para ir avanzando en esos temas. ¿A qué me refiero? De que tener los otros buscadores, usar los otros buscadores para poder empezar a cerrar nuestra estrategia y poder pasar a la extracción de resultados, que vamos a incorporar en nuestro Ryan y empezar a avanzar en lo que nos queda, ¿sí? Solo para que se lo puedan imaginar bien el proceso, se ve así. Nosotros estamos correspondiendo, un poquito menos probablemente va a ser lo que va a hacer aquí, ¿no? En la grabadora. Es esto que dice como PubMed 1167, ¿sí? O lo que pillamos recién con Julio, saldría como aquí como un ejemplo, ¿ya? En Sinal. Si se dan cuenta, de todos van apareciendo distintos resultados, no todo es igual. Depende de la estrategia que uno va a utilizar, ¿ya? Eso es lo que estamos en la fase de identificación. Una vez que cerremos esta fase, ¿y cómo se cierra? Haciendo la salida de todo y juntándolos, vamos a sacar los duplicados. Vamos a decir los artículos que no tenemos disponibles. Igual uno puede acceder a un artículo en particular con un método, como pidiéndolo a otras universidades, a la biblioteca, entre otros métodos, y de ahí vamos a definir los que vamos a utilizar. Demos un segundito. Ahí está. Y de esos entonces, de los totales que tenemos, los 5.190, vamos a excluir 4.000. Eso vamos a excluir rápidamente, y eso vamos a ir trabajando en dupla. Vamos a llegar hasta los 1.178, que es los que vamos a efectivamente leer el título del abstract, así como con seguridad, y de ahí vamos a ir excluyendo según los temas. Después vamos a tener los que vamos a revisar, en detalle, y vamos a tener los artículos que vamos a incluir en la revisión. Puede que lleguemos a 15, puede que lleguemos a 20,
No es un problemático que ahí llegamos a poquito. Lo importante es que ya nuestra estrategia está calibrada y responde a la cantidad de artículos más o menos lo que estamos viendo acá. O sea, 1000 artículos, 2000 artículos por portal no sería problemático. ¿Se entendió esta figura? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo los pasos que nos siguen? Tú dijiste que los criterios de inclusión ¿Sí? deberían precisarse, pero los criterios de inclusión no están dados por la misma búsqueda. No, los criterios de inclusión es lo que yo aplico una vez que yo tengo la estrategia de búsqueda. Como que entre comillas, como en la teoría clásica de metodología de investigación, uno recibe un universo de esta estrategia de búsqueda, y esa estrategia de búsqueda que uno recibe desde ese universo es la que le aplica el criterio de inclusión. Entonces uno revisa este artículo y dice, ya, sí, responde a lo que yo quiero. Es esperable, por las palabras clave por estrategia, que coincidan, pero hay que asegurarse. Y de esos que yo incluí, aplico criterios de exclusión, que es el segundo cuadrito, la segunda flecha, que me permite identificar los artículos que yo no quiero tener en mi revisión, que no me interesa ni siquiera leer el estudio del abstract. Y eso me va a dar lo que va a quedar como incluido al final, en total. ¿Sí? Entonces, los criterios de inclusión y exclusión van después de la estrategia de búsqueda. El de inclusión coincide un poco con la estrategia, pero no es lo mismo. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Ahí queda más claro? Ya, de nada. Súper. Entonces, tenemos que dividirnos el trabajo para hacerlo, porque en particular, déjeme ir ahora a nuestra carta, armonizando un poco y empezar a definir tareas. Y les quería preguntar, ¿el método? Podemos dividir, ¿no? Puede haber gente más enfocada en resultados, introducción, y así yo trabajo como en contraparte con esa persona. Sí, yo y la alumna interesada. Entonces, yo trabajé con Luis Gabriela en zanjar y a la fase del desarrollo de resultados. Y ahí estará a trabajar en cómo redactar reacción. Y además, pero ya entonces con Gabriela y Luce que vamos a ir trabajando. Si ven la carpeta, este es nuestro archivo, acceso a esta carpeta. Hasta ahora que hemos ido trabajando, es un formato que estamos pensando publicar prontamente. Voy a pasar en español, pues ya acordamos que todos tiene un documento que es el documento base, que es el que uno va a ver. Y ese documento base, vamos a empezar a... Y cualquier duda o punto, en los siguientes portales que nos quedan. Alguno de esos para ir distribuyendo tareas y con Gabriel el uno va a buscadores. ¿Se pueden repetir el plato? Pues, perfecto. Voy a buscar cielo. Cielo sería en cielo, en base, PsycInfo y EBSCO. ¿Quién más quiere tomar uno de esos? Yo voy a tomar Lilac. Lilac, perfecto. Entonces, Yo no he tomado. Son casi iguales. ¿Cuál queda, perdón? Oye, Bueno. ¿y no íbamos a buscar en 4 buscadores nomás? 7 dijimos. Ah, perdón, cerrémoslo. Perdón. Cerrémoslo. ¿Ya? Tenemos opciones. Scopus, Chicos, si somos varios, cada uno busca en uno. ya está. Yo creo que no queda mucho más vuelta. 3 opciones. EBSCO, en base. ¿En base puede ser? Todo estaría ahí. Y nos queda. ¿Lila va a seguir o no? Sí, cielo. Sergio, ¿te pudiste Sí. Sergio? Eso. ¿Estás por ahí? Sorry. Pero ahí tú puedes tomar rol. Oye, espérate, Scopus, Lilia, Alejandra, Escula, Paula. Y zoología, pero sí, Ya. info. Por ejemplo, podría ser sexo, para ir calibrando también la estrategia. Y igual les caería uno. Yo puedo tratar. Sí, lo importante es En que base. hicimos la revisión en diciembre de 2022, que me gusta, de verdad incorporamos los últimos 22 años. Entonces, todo está perfecto, la podemos ir actualizando, la podemos ir ajustando. Así que no hay problema si no te queda lista para la próxima semana. Entonces, tenemos repasado semana, es que solamente es como lo que hicimos con Julio, así muy breve. Que nos muestren lo que la estrategia que usaron, la toma la estrategia. Pero yo lo voy a tener ahí como cada uno de los para que la última vez sacar los elementos, ¿ya? Eso, ¿y eso lo vamos a ver ahora? Sí, yo tengo se integra toda esta información a RAI. Es gratis. ¿Esto lo vamos a hacer la próxima semana? La próxima vez ¿La lo próxima hagamos, vez? sí o sí. Porque eso nos Ya. permite, pero basta que lo hagamos una vez nomás. Gabriela y yo viendo este proceso, pero ahí que vamos a hacer lo siguiente. Uno exporta desde el portal en el que lo busco, que es un archivo que se... Y esos archivos tienen guardado solo eso, no guardo PDF, nada de eso. Este archivo es lo que tú integras al rato de gestor de referencia, de PubMed, de Scopus, de cada uno de esos, porque si no, no puede. Y por inteligencia artificial, que es una plataforma gratuita como usar Raya, ¿sí? Pueden pegar igual lo puedo hacer. Sí, está bueno. Eso. Y después, como ven, está un poquito pegado el equipo, pero más hacer la revisión, va a revisar todos los artículos. Después, nuestra revisión la mitad del otro revisor, y se lo ponemos en métodos, la revisaba una dupla. Y luego y todo eso. Y lo que hacíamos es que uno se incluía, cumplía con la revisa, el otro y contrastamos qué pillamos. Digo, los que no coinciden eso, ya quedan la lista de los que vamos a hacer,
uno efectivamente integra con lo que uno estime conveniente. ¿Te queda más claro el proceso, Luz? Hasta ahora teníamos eso. Vamos a pasar a la redacción con Luz y con Yol, como acordamos, ya de la siguiente sesión, sobre qué artículo vamos a usar. PubMed, Cochrane, yo creo que no. Creo que no están perdiendo. En vez de Cielo y en vez de ViaNet, vamos a cambiarla por Lila. Español, ¿Ya también? vamos a tener lo español y portugués, y vamos, eso sí lo vamos a mantener por ahora. Entonces, si alguien, Alejandra tenía la referencia de lo que habías planteado, podríamos... No entendí, Álvaro, perdón. Disculpe. La referencia. La referencia del proyecto Tuning, La revisada. mándamela para que podamos sumar con Gabriela y Luz. Eso. Perfecto. Y vamos a Vale. trabajar en eso. Lo que más me importa de la sesión de hoy es que haya quedado claro como la estrategia, los desafíos, nos quedó pendiente una decisión, pero la decisión más grande las tomamos hoy día, va a ser 2022. Quedó claro eso. Entonces, ahora sí, perdón, antes de ir. La estrategia es lo que definimos recién, y en la selección de los estudios tienen que ser artículos de estudiantes de la salud, sino que tienen que ser además estudiantes de la salud Y que sean de medicina. De la universidad es importante porque en Chile, en Latinoamérica son 5 en general ese criterio que utilizaron este otro artículo. Sí. Yo creo. Para no excluir. Claro. Sí. Lo que no interesa es que Yo hagamos. creo que no. 2 años tiene que ser porque nosotros todos los años. Ya, perfecto. Porque la inclusión serían ciencias o revisiones de ética en carreras en estudiantes de estilo de inclusión. Y los que tenemos que sacar acá sería un artículo original o bien una revisión. Eso, sí, porque además eso sí, ¿a qué me refiero? Estudios que son tanto cuantitativos como creo que no es tema, pero eso es un estudio mixto por completo. ¿Qué opinan sobre eso? Es como, ¿en cuál grupo lo dejamos? Dejémoslo en el grupo de mixto. ¿Sabes qué? Pero el mixto los dejamos? Hay distintos ¿ya? tipos donde se profundiza o donde para lo que estamos buscando, se utiliza como no aporta porque es una fase que está explorando otro. Sí. No. ¿Te fijáis? Según lo que aporta. Nosotros tenemos que reportar qué tipo de estudios son, será el tipo que es nomás, pero yo creo que hay que incluirlos de todas maneras y estudiar cuál es el aporte que tienen. Perfecto, entonces estudios mixtos quedan. Súper. Y hay un proceso más que quiero conversar con ustedes, es que con estos, por ejemplo, aquí fueron 14 artículos, como para ver si tienen toda la información, como si están completos, ¿no? Como si tienen toda la información. Hay pautas que son más exigentes. Esto implica un proceso extra, que hay que hacer eso, pero eso lo podemos incorporar cuando sacamos esa aplicación de una pauta, que son 10 preguntas, una aplicación. ¿Les interesa incorporar una pauta que evalúe como la calidad del artículo, de la reacción del artículo? Yo creo que es un gran trabajo evaluar la calidad del artículo adicional, digamos. Igual en la práctica termina siendo como cumple o no cumple. ¿Se usa? Sí se usa. Eso, por ejemplo, temática, como que le gusta ver esa evaluación de sesgo, ¿no? Como, o de completitud del artículo. ¿Pero cuánto esfuerzo requiere Porque, eso? no, como un Google Form, y ese Google Form tiene todas las pautas, que registraba, como, porque si revisa el artículo y va a este Google Form. Sí, yo te escucho. Una banda para la Quítale el audio al... Cuéntame, ¿te puedo hablar un ratito más? Aquí. Estoy silencio de acá. Ya. Perdón. Oye, porque sí es como momentáneo en la medida, porque se evalúan solo los 50 y tantos artículos que vamos seguramente a ver. Solo eso. Sí, pues porque la medida que uno lo lee, al tiro puede responder la pauta, no es tanto trabajo adicional, pues. Y la gracia es que te queda el Excel con la pauta del tiro. Claro. ¿Por qué luego hacemos un formulario? Porque te construye un Excel, y ese Excel es el que uno usa después para sintetizar información. Entonces te ayuda ese proceso. Pero por eso les pregunto, porque así me pongo a trabajar en el formulario con tiempo. Y así no me pilla la máquina. Ya. Entonces, sí. Ya. Porque espérate, en la práctica va a significar que frente a la lectura vamos a destinar 5 minutos a 10 minutos más para hacer esto otro, por artículo. Claro. Se suma tiempo, sí. 5 o 10 minutos, ¿Ya? no más que eso tampoco. Ya, pues entonces es razonable. No es que vamos a estar 3 horas por cada artículo haciendo algo. No. De hecho, después se dan cuenta que después uno ya lee como cosas dirigidas del artículo, porque tampoco es que en estricto rigor uno se lee el artículo completo, porque hay parte de la discusión que son interpretaciones para la literatura. No es tan interés. Aquí nosotros vamos a enfocar mucho en sacar información del método del estudio, del resultado y unas cuantas limitaciones, ya está ahí. Después se hace bien mecánico el proceso del Scope Review. Créanme que esta parte que hicimos fue la más lenta, la más difícil. Todo lo demás fluye harto más que esta parte. Ya, súper. Yo lo incorporo entonces. Eso. Entonces hay que ver las pautas bien para justificarlo, pero no hay problema.
Eh, sí. No sé si tienen dudas de la sesión de hoy día, comentarios, algo que quedó dando vuelta. No, clarísimo Álvaro, todo. yo tengo un comentario sobre los filtros. Dime, Alejandra. No sé acaso todos los buscadores funcionan con la misma metodología a propósito de los filtros, porque se me produce una cierta ambivalencia con la palabra, porque si yo quiero filtrar, es que quiero sacar algunas cosas que no me sirven. Claro. En cambio, aquí yo estoy marcando porque quiero eso, pero excluir lo que no marco. Es como que doy vuelta a la palabra, no sé acaso me explico. Entonces, Sí, sí. si yo pongo filtro, Ajá. significa que dentro de 1580, estoy inventando, ¿no es cierto?, artículo, quiero que solamente aparezca determinado autor, marco autor. ¿Sí? Sí. ¿Todas funcionan iguales? ¿Todos los filtros funcionan iguales? ¿O hay alguno que se dispara y tiene otra metodología para los filtros? Claro. Es una buena pregunta. Los filtros, como funcionamiento de filtros, funcionan bastante parecido. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Y por eso yo traté de evitar usemos muchos filtros porque justamente van cambiando según los portales. Hay unos portales que tienen más filtros y otros que tienen menos filtros. El de años está en todos lados. El de años, tú te puedes ir tranquila de que un filtro de años lo va a pillar donde sea. El filtro de tipo artículo es bastante común. De los que los buscadores que estamos usando, lo tienen. Entonces también, por eso decía que sí se podría. El de idioma también es bastante común. ¿Cuáles? Hay otros, como por ejemplo, hasta ahora que hay uno, me preguntan por uno de si nos enfocamos solo en medicina, por los temas, por las revistas, por los autores. Eso para nuestro fin no nos sirve. El de autores, por ningún motivo, porque no nos interesa, fue no solamente en revisar un autor. Entonces, no es nuestro fin. En el caso de los temas, de los subjects, que sería como si abarcamos la medicina, la arte médica, a veces como esto de educación, puede que le hayan puesto justo la teoría de medicina, pero también puede que sea ciencias sociales, porque la educación es más una ciencia social que una ciencia médica. Entonces, esos yo prefiero no usarlos para una revisión, porque no es tan equivalente en todos lados, ¿sí? Y en particular sobre la palabra de filtro, en general funciona así, que tú aplicas un filtro para acotar tu búsqueda a lo que a ti te interesa. Entonces, tú vas sacando con los filtros los elementos que no te interesan, ¿sí? Pero Julio justo mostró un ejemplo súper bueno que en Scopus tú puedes hacer lo siguiente, que es o quedarte con lo que tú quieres y sacarlo, tú estás marcando algo y tú lo puedes sacar de tu revisión o quedarte lo que tú tenías. La estrategia que hicimos con Julio fue limitarnos a lo que elegíamos. Entonces nos decíamos, queríamos limitarnos a artículo de revisión o artículo original. Pero también estaba el otro botón que sería excluirlo. Entonces daba la opción de excluir los artículos originales o de revisión si queríamos. ¿Se entiende? Pero depende un poco del portal ahí. Sí. Pero la Yo creo lógica que es parte de es de nuestra española. Sí, puede ser eso. Tal vez filtro en inglés es distinto. Pero, por ejemplo, bueno, sí, no, tal vez da una reflexión por otro lado. Pero esa es la idea de filtro. La usan de distinta manera. Como que reduce, como que también se acota. Ya. 11:56. Para la hora y media estamos casi listos y quiero dejar los 4 minutos para que nos coordinemos con la siguiente sesión, que podría no ser la próxima semana, dado que vamos a hacer estrategia de búsqueda por paralelo y que también con Luz y Gabriela nos podemos juntar a trabajar la redacción del método en la siguiente sesión. Entonces, vamos a aplazarlo, tener una sesión de trabajo y tener una siguiente sesión como de mostrar la estrategia, para que tengan tiempo de hacerlo bien y con calma. ¿Qué les parece? ¿Es una opción? Otra es que nos juntamos la próxima semana también. ¿Qué les parece más realista a la semana de fin de semestre también? ¿Alguien puede tener la pega hecha para la próxima semana? No creo. Estamos en Navidad. La otra es, bueno, martes 27 entonces. Post Navidad No. previo. Habemos algunos adultos grandes que vamos a tomarnos vacaciones. Lo que yo hacía antes. Me tomaba toda la semana entre Navidad y Año Nuevo, pero ahora me consumí los administrativos, así que son. A mí me queda una semanita de vacaciones. Bueno, entonces tendría que ser la primera semana de enero. Pero ahí ya no podemos decir que hicimos la estrategia de búsqueda en diciembre. Bueno, tampoco un pecado. O sea, no nada tan terrible, así como...
podemos decir que nos enfocamos en lo que había hasta diciembre. Eso puede ser. Pero Sí, igual puede ser. igual, Enero igual, si igual se hacemos la puede. estrategia de búsqueda, yo creo que, claro, podríamos dejarla hecha en estas próximas 2 semanas y Ujú, cuando nos juntemos ya va a estar hecha. Va a estar Quizás hecha vamos a hacer la en revisión. diciembre. Ujú. claro. Ya. Sí, igual está bien. ¿Alcanzaría Sí. bien? A lo más unos cuantos papers más se van a publicar esos temas, pues no va a ser tanto. Claro. Tampoco Está nos todo el perdemos. mundo de fin de año, así que a lo mismo. Sí, hasta los Hasta revisores de la las revista, revistas. es verdad. Porque además los últimos números, bueno, ahora está pasando un cambio con Cielo, pero los últimos números son diciembre, principio de diciembre, entonces entre Claro. principio de diciembre y última semana de diciembre no cambia mucho el volumen de artículos publicados en revista. Entonces tiene mucho sentido quizás hacerlo, o sea, decir enero, porque incluye todo diciembre. Claro, sí, tienen razón, es verdad. Y ahí lo único que tendríamos que hacer a lápiz es excluir los de enero del 2023. Sí, O al revés. Claro. sí, porque nuestro filtro va a ser, sí, pues eso sí, nuestro filtro va a ser 2000, desde el 2000 hasta el 2022. Ese va a ser nuestro rango de años. 2023 queda afuera. Sí, súper. Súper. Clarísimo, por acá. Entonces Entonces, nos vamos a juntar la primera semana de enero. claro que O sería sea, me están diciendo el 3. Teníamos reunión, Lulú, no, martes teníamos- 3. no, Sí. yo tenía otra reunión. El 2 es lunes, El 2 es y el lunes, martes ¿no? 3, Feriado. Tenemos reunión nosotros a las 9:30 Sí. por Macul. bueno, pero puede ser después. Bueno, entonces el 3. ¿Podemos Martes, el 3? ¿No? Hay que definir si va a ser originalmente a la hora original o va a ser a la... Martes 3 como yo puedo hoy a día. la hora original, que era 9. Ya, entonces martes 3 a las 9. Ya, ¿Les parece? Perfecto. Buenísimo. Bueno, cualquier duda sobre su estrategia, me escriben un correo nomás, me llaman, me preguntan. No es necesario que, no les veo de aquí hasta enero. Así que si tienen como duda de alcance, me dicen nomás. Sí, esa es la idea también, de vamos a ir como ajustando ya, el tiempo. súper. Vale.